Colombia es un país reconocido a nivel mundial por la belleza de sus paisajes, su cultura, platos típicos y la belleza particular de sus mujeres. Mujeres que además de bellas son emprendedoras, líderes en su hogar y profesiones, pilar fundamental de la sociedad. Pero la violencia y la guerra por más de 50 años son parte del calificativo de este bello país. Una lucha de poder en respuesta a las múltiples problemáticas económicas, sociales y políticas. Las iniciativas para resolver el conflicto armado han sido diversas, con diálogos directos entre el gobierno y la guerrilla, en los cuales ha estado ausente la mayoría de la población representada en sus organizaciones comunitarias, así como las mujeres que no han tenido presencia en las instancias definidas para realizar las propuestas de diálogo. Estamos en el año 2000. El presidente Pastrana está sentado con las FARC cumpliendo su mandato. Él había dicho que él iba a hacer la paz con las FARC. Pero ¿qué ocurre? No hay mujeres, ni siquiera por parte de las FARC ni por parte del gobierno. Hemos invitado una mujer, una escandinava, que viene y nos dice, ¿por qué no hacen ustedes una mesa alterna? Una mesa de mujeres en que se reúnan todas las personas del conflicto colombiano. Empezamos a pensar si eso sería posible y en dónde. Y dio la casualidad que conocí a una persona que era la promotora del Barco de la Paz. El Barco de la Paz es un transatlántico que le da la vuelta al mundo 2 veces al año y que reúne personas que están en conflicto con la idea que se llegue a consensos de la paz. Era verdaderamente el escenario ideal. Una propuesta que cobró fuerza con la conformación del Consenso de Mujeres Barco de la Paz. En ese momento el presidente Pastrana, que sí creía que con las FARC se puede hacer la paz, envía una persona que es la consejera para la mujer, Nasli Lozano, es la primera invitada que tenemos y ahí empezamos la búsqueda. ¿La FARC mandaría a alguien? Bueno, no pudimos lograr que la FARC mandara a alguien, pero es una persona que está muy relacionada con ellas. Empezamos a buscar personas que han estado en los grupos armados anteriormente. Empezamos a buscar a alguien que haya tenido algo que ver con los paramilitares. Encontramos también algunas personas que habían estado secuestradas y otros que habían participado en ese secuestro, cuando el secuestro de la ELN en La María, en la ciudad de Cali. Y así terminamos reuniendo un grupo de unas 20 mujeres. Así fue. Estas mujeres líderes y que representan diferentes frentes políticos emprendieron esta difícil tarea para llegar hasta donde ellos no habían llegado. Muchas no nos conocíamos, había muy pocas que verdaderamente sabíamos quién era una y quién era la otra, pero pues la idea era que tenemos el propósito de llegar a ver cómo podíamos hacer este consenso. Llegamos a La Guaira y fue recibir a las diferentes personas, algunas sabíamos cómo eran, otras no las reconocíamos. ¿Qué fue lo más importante de este primer viaje? Que se dieron escenarios muy importantes. Por ejemplo, había una indígena que venía del Cauca, donde el gobierno había ordenado fumigar todos los cultivos y allí había muerto mujeres embarazadas, niños, había habido cantidades de problemas y la persona que lo había ordenado había sido precisamente Nasli Lozano cuando era viceministra de Justicia. Entonces esa reunión entre esa indígena y entre Nasli fue muy importante, ese abrazo que se dieron estas dos mujeres. Luego, en otra ocasión, también aquella persona que había sido secuestrada por el ELN se encontró con una persona que representaba el ELN y las dos también se abrazaron y pudieron empezar a conversar. Y precisamente fue eso lo que nos dio la pauta para saber que las mujeres sí podíamos conversar y sí podíamos llegar a un consenso muchísimo más rápido de lo que hubiera podido llegar un grupo de hombres. ¿Qué mejor comienzo para buscar la paz que perdonar y poder buscar entre todas alternativas de diálogo en busca de acabar por fin la inusitada guerra? Al final del viaje, cuando ya llegamos finalmente a Guayaquil, teníamos ya un documento de consenso que lo hicimos público en ese momento y algunos medios nos dieron la oportunidad de publicárnoslo. Pero infortunadamente eso no le llegó al gobierno colombiano. Cuando tratamos de que Nasli le presentara su propuesta al gobierno colombiano, ya era tarde, porque ya el presidente Pastrana había decidido que se rompieran los procesos de paz. Poco a poco este consenso de mujeres tomó fuerza e hizo eco en más mujeres que necesitaron de un apoyo y respaldo, especialmente moral.
En ese segundo viaje, un poco frustradas porque nuestras voces no han sido escuchadas, nos damos cuenta que hay otra forma. En Cuba se ha llevado a cabo la corte de las mujeres y allí conocemos a Corín Kumar. Y Corín nos empieza a mostrar cómo nosotros podemos también llevar ese consenso a una corte y que nuestras voces se escuchen de pronto en otros escenarios. Empezamos un poco a aclararnos, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de la corte? Lo primero que había que hacer era divulgar qué cosa era el bloqueo económico, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que más que un bloqueo económico era un bloqueo genocida porque afectaba todas las esferas de la vida social cubana. Entonces el objetivo central de esta corte tenía que ser divulgar los efectos del bloqueo sobre la mujer cubana. Bueno, para Cuba y para exterior. En primer lugar, conocer que existía el bloqueo, que no era una fantasía, sino una realidad vivida por el pueblo de Cuba. Y vinculado eso con los testimoniantes, aquellos que han sufrido en carne propia los efectos del bloqueo. Hay testimonios, recuerdo que a veces las lágrimas rodaban de una madre que vio perder a su hijo porque no llegó un producto que Cuba quería comprar y se lo impidieron los Estados Unidos. O una campesina que vio perder su sembrado por un virus que echaron sobre el mismo, le afectó con sentimiento, es decir, que el bloqueo era una realidad que vivía el pueblo de Cuba. Y así como ellas, son muchos los casos que han tocado las puertas del Consenso de Mujeres Barco de la Paz, y con ello la suma de diferentes organizaciones que reclaman espacios para hacer escuchar sus voces y las denuncias de abusos que los diferentes grupos armados ejercen contra ellas. Creemos en que todo esto va a cambiar, por eso queremos que entre todos nos agarremos de las manos y digamos: guardo el Putumayo, el Cali también, que vivamos las mujeres del Putumayo y del Cali también. El problema del país radica sencillamente en eso, en la impunidad de los crímenes que comete la guerrilla, que cometen los paramilitares y que comete el ejército, que son los tres elementos de fuerza del país. Cada vez son más las mujeres que han hecho un alto en el camino, pero esto es apenas una cuota de un largo proceso para lograr la paz. No es cierto que las Fuerzas Armadas de Colombia trabajen con los paramilitares mal llamados paramilitares. Eso es falso. Ellos los combaten también. Es una fuerza peligrosa. Los autodefensas son una fuerza tan peligrosa como la guerrilla. Mientras estemos en guerra, Colombia no tendrá alternativa, sino pocas, para darle las reformas sociales a los que menos tienen. Los ricos de este país ya no están aquí. Se han ido. Pues ideológicamente he pertenecido siempre a la izquierda porque creo que desde allí ha sido posible estar con estas poblaciones y hacer una mediación en términos de poder acompañar, de poder tratar de llevar un poco de sentido en la vida de estas poblaciones tan necesitadas y que pues como que no encuentran una salida y no hay alternativas en la política de Estado de este país. Que la pobreza no es un problema de la ineptitud de la gente, sino de la inequidad. Entonces, empiezo a meterme en grupos de estudio y allí me encuentro rápidamente con gente que está vinculada al Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, y pues me parece muy interesante cuando me llaman a militar, a ser parte de una organización clandestina y bueno, me vinculo. Yo creo que no, había un convencimiento muy grande, no era una época que facilitaba eso y pienso que también habían como unas bases de apoyar la gente, de sentir dolor por la gente que hace que me comprometa y que crea que la partera de la historia es la violencia y entonces hay que apostarle a eso, ¿no?
Es así como surgen de manera permanente experiencias ejecutadas desde las mujeres con las que buscan visibilizar su voz, sus denuncias, pero también las propuestas con las que cotidianamente construyen y reconstruyen las regiones destruidas por la guerra, la violencia y la ineficacia de un sistema que no prioriza a los seres humanos como el factor fundamental para impulsar las propuestas de desarrollo. ¿Hasta cuándo las mujeres tendremos que llorar la vida? Pero había que avanzar, indagar y conocer, especialmente llegar a los lugares donde el proceso de paz sí había sido posible. Pronto conocieron de las cortes y sus efectos. Conseguimos que el barco nos invite por este último viaje y vamos a El Salvador. Tenemos la oportunidad de conocer a unas mujeres que habían participado en el proceso de guerra en El Salvador, que son las Mélidas. Ella nos acompaña desde un principio. Invitamos también a la madre de Ingrid Betancourt, que en ese momento ha sido secuestrada y está todavía secuestrada por las FARC. En ese viaje a El Salvador pudimos hablar muchísimo con las Mélidas, que venían de un proceso de paz también en El Salvador. Nos dieron la oportunidad de conocer cómo era ese proceso y conocer cómo funcionaban, cómo habían hecho ellas para participar en el gobierno y cómo las habían invitado también sus compañeros, lo que no había ocurrido con las mujeres que habían participado en los procesos de reinserción, porque los hombres eran los que habían hecho la paz y prácticamente las mujeres no habían participado para nada en esos procesos. En El Salvador terminamos de estructurar la corte y regresamos a Colombia con todos nuestros deseos de poder hacer la corte de las mujeres colombianas. Y sobre eso empezamos a trabajar ya con herramientas nuevas y sobre todo con la asesoría de Corín Kumar. Hacer una corte en Colombia contra el olvido y para la reexistencia fue entonces un proyecto que tomó forma y vida en las mujeres del consenso. Este grupo de mujeres de las diferentes orillas del conflicto colombiano, que no habíamos podido incidir para nada en el proceso de paz, empezamos a buscar otros medios y ese medio es la corte. La corte nos da las herramientas para, en primer lugar, para poder tener algún tipo de visibilidad que nunca pudimos tenerla en el tiempo del consenso. Segundo, para poder invitar todas aquellas víctimas, todas aquellas personas que de alguna forma han sufrido los efectos de la guerra. Y por eso empezamos nosotros a trabajar hacia lo que sería la gran corte de mujeres. En ese proceso hacemos 2 precortes, una precorte en Cali y otra precorte en Pereira. Y estamos en el proceso de hacer las otras precortes en las diferentes regiones colombianas y de hacer la gran corte de la mujer colombiana contra el olvido y para la reexistencia. La corte de mujeres es una apuesta para el proceso de paz, para que se vea que efectivamente las mujeres deben de participar y que tienen que estar presentes. Si bien el presidente Uribe nombró a una mujer como ministro de Justicia, esta mujer nunca logró hacer lo que debía de haber hecho, porque los estamentos militares no se lo permitieron. Por eso es que ahora que tenemos la oportunidad de terminar este proceso de guerra en que está Colombia, ojalá que las mujeres participen. Es que no puede haber paz en el mundo ni paz en Colombia si no participan las mujeres. Una corte para repensar el país que queremos, un lugar de reparación y olvido, en búsqueda de una sociedad equitativa y justa, pero con el interés fundamental de resaltar el enorme patrimonio ético que representa para Colombia los millones de mujeres empeñadas en cuidar la vida, en narrar de otra manera, en lenguaje polifónico, los dolores y las esperanzas. Vuelve más, porque le falta, porque no tiene ni una gotita de dignidad. No, la dignidad no se va a vender.